Por las víctimas judías interviene don Isaac Querub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Posteriormente escucharemos la interpretación de Elí, Elí, poema en hebreo escrito en el año 1942 por la luchadora húngara de la resistencia judía Hannah Zenetz. La música es del compositor israelí David Sejavi. Interpreta el coro de la Comunidad Judía de Madrid, dirigido por Mercedes Bensaquem, acompañados por Iván Conde López, flauta, y Guillermina Calvo Hernández al piano. Presidenta del Senado, Vicepresidenta y Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Ministra de Educación y Formación Profesional, embajadores, expresidente de México, Salinas de Gortari, representantes de la comunidad gitana, representante de la Miquel Mauthausen, autoridades civiles, religiosas y militares, señoras y señores. Hace unos días, Annette Cavelli, superviviente del Holocausto, nos contó en presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, su traumática experiencia. La señora Cavelli es de origen sefardí, nacida en Salónica y actualmente ciudadana española al amparo de la Ley 12/2015 de 24 de junio. Ella no estuvo presente el día de la liberación de Auschwitz, que hoy conmemoramos, porque a sus 17 años fue seleccionada el 18 de enero para integrar una de las marchas de la muerte. Recorrió junto a otros 60.000 hombres y mujeres casi 60 kilómetros a pie, los que separaban Auschwitz de Loslau, solamente cubierta con el uniforme de prisionera a 20 grados bajo cero, sin comida ni agua. Solo unos pocos sobrevivieron. Annette Cavelli sobrevivió y ha podido dar testimonio de lo ocurrido. Millones de personas no lo hicieron. Fueron asesinadas por una única razón: ser diferentes en un mundo que había perdido toda conciencia. Hitler dijo que la conciencia era una invención judía. El antisemitismo de Hitler y del nazismo no fue accidental. Tenía la intención de señalar al judío como el diferente y como el enemigo, como el depositario de los valores que han erigido a la civilización occidental como crítica, compasiva, inconformista e innovadora. El propósito del nazismo fue transformar la civilización mediante la aniquilación de un pueblo y de su legado, con el propósito abyecto de crear un nuevo orden. Mientras Su Majestad el Rey Felipe VI se encuentra en Auschwitz, conmemorando el 75 aniversario de la liberación de este campo de exterminio, nosotros estamos aquí, en el Senado, para recordar y rendir homenaje a las víctimas del mayor crimen que la humanidad recuerda. El momento más oscuro y dramático de la historia de los hombres, la Shoah. Hoy recordamos el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, mujeres y hombres, incluyendo 1,5 millones de niños, muertos por inanición, por agotamiento, por fusilamiento, víctimas de experimentos científicos, gaseados como insectos, quemados y convertidos en ceniza. Su crimen: ser diferentes. Hoy recordamos también a hombres, mujeres y niños, enfermos, discapacitados, homosexuales, gitanos, republicanos, masones, religiosos, opositores al fascismo, entre otros, que fueron víctimas de este proyecto tiránico y cruel, de esta concepción del mundo que calificó a los seres humanos de distinto origen y condición en enemigos del Estado. Hoy recordamos a aquellas víctimas que gritaron pidiendo auxilio y que nadie acudió a socorrerlas. Hoy recordamos a las víctimas de la indiferencia y el apaciguamiento, a las víctimas de las almas habituadas, que diría Charles Péguy. Hoy recordamos y rendimos homenaje a los supervivientes del Holocausto, testigos presenciales de la barbarie, que albergaron fuerza suficiente para contar al mundo lo que sucedió. Hoy recordamos, con agradecimiento infinito, a los justos entre las naciones, quienes salvaron a riesgo de sus propias vidas a hombres y mujeres judíos sin pedir nada a cambio. Tenemos el inmenso privilegio de tener entre nosotros a Ita Bartuf, a Rona Elnelde de Abecassis,
y a Beatriz Sosnowski de Bengio, superviviente e hija de superviviente del Holocausto, y a Eva Littmann-Borer, quien habría perecido en Auschwitz de no ser por el diplomático español Ángel Sanz Briz, cuyos hijos y nietos nos acompañan también hoy. Señoras y señores, el Holocausto sigue siendo un enigma, no por los hechos ampliamente documentados, sino por las causas. Hace solo 75 años, en el país más poderoso de la civilizada Europa, el presidente del gobierno elegido en las urnas y aclamado por el pueblo termina con la República de Weimar y con el régimen democrático y establece una dictadura militar con el objetivo de conquistar Europa y someter por la fuerza y el terror a sus países. Ante la inquietud de algunos y la indiferencia de la mayoría, convierte al judío en el enemigo de la humanidad, diseñando la mayor campaña de antisemitismo conocida hasta el momento. En los países conquistados o sometidos, los nazis buscan en primer lugar a los judíos, privándoles de su libertad, de su dignidad y de su patrimonio, para hacinarlos en guetos. Posteriormente, son deportados a campos de concentración y de exterminio. Los judíos fueron defenestrados, aislados legalmente de la sociedad, señalados, sometidos a torturas, experimentos y esclavismo, y luego exterminados como si fueran una plaga. Y a día de hoy no sabemos reconocer con exactitud qué llevó a tanta gente a participar en la cadena del mal, en palabras de Joachim Fest. Finalmente, tras mucho esfuerzo, sangre, lágrimas y sudor, pues la Segunda Guerra Mundial supuso más de 60 millones de muertos, el mal fue derrotado. Por eso insistimos en que lo que empieza como una tragedia para los judíos termina en una catástrofe para la humanidad. Pero el mal, señoras y señores, no ha desaparecido. A pesar del conocimiento de la historia y del Holocausto, del diálogo entre las religiones, de la legislación antirracista, de los llamamientos de las asociaciones judías como Yad Vashem, de las advertencias de intelectuales y líderes políticos, aún se sigue agrediendo o matando a judíos por el mero hecho de serlo. Tenemos ejemplos recientes en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Bélgica y en Dinamarca. Fíjense ustedes, 75 años después, los colegios judíos y las sinagogas en Europa deben ser custodiadas y protegidas por la policía, cuando no por el ejército. Aquí en España también. Y es que el odio a los judíos es un virus que muta. Antaño los judíos éramos odiados porque habíamos cometido el pecado del deicidio o porque hacíamos el panácimo con la sangre de niños cristianos, porque éramos pobres y porque éramos ricos, porque éramos los capitalistas o porque éramos los comunistas, porque solo pensábamos en nosotros mismos o porque estábamos infiltrados en todas partes, porque teníamos una religión diferente o éramos supersticiosos, o porque no teníamos un hogar y éramos errantes. Hoy en día, el antisemitismo considera al judaísmo más que como una religión o una raza, como una nación, pero el antisemita no admite el derecho de los judíos a tener su propio Estado en la tierra de Israel. Nos lo recuerda el escritor Amos Oz cuando dice que en los años 30 los antisemitas querían echarnos a Palestina. Hoy, sin embargo, nos gritan judíos fuera de Palestina. Los antisemitas no nos quieren ni en Palestina ni en cualquier otro lado. Los antisemitas no aceptan la existencia del Estado de Israel. Los antisemitas lo que quieren de verdad es que no existamos. Por eso el antisionismo es antisemitismo, como han advertido el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, o Emmanuel Macron, presidente de Francia. El antisemitismo nos ha perseguido siempre porque los judíos fuimos y éramos diferentes. Y es cierto, los judíos hemos luchado siempre por el derecho a la diferencia. A lo largo de 2000 años de exilio fuera de nuestra tierra natal,
Nos hemos resistido a la asimilación, intentando mantener nuestra identidad. Esa batalla ha supuesto siempre resistir contra el poder de los imperialismos para imponer su fe, su cultura o su verdad. Los judíos hemos creído siempre y seguimos creyendo en la libertad, en la diversidad y en la pluralidad. El Holocausto plantea varias dudas y preguntas. El rabino Jonathan Sacks trae a colación una profunda reflexión del rabino Soloveitchik, que dice que el hombre no se define por aquello que acontece o le ocurre, sino cómo responde ante la tragedia. Y esto significa que ante la maldad y el sufrimiento, ante la tragedia y la muerte, hemos de seguir afirmando nuestra condición de seres humanos y nuestra propia identidad. Por eso es importante recordar. En la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, no existe la palabra historia. Sin embargo, sí se hace referencia varias veces al recuerdo y a la memoria. Como dice el rabino Sacks, la historia es un relato del pasado que ha muerto, pero la memoria es un relato del futuro en la medida en que hemos convertido el pasado en presente. ¿Qué seríamos sin la memoria? Hoy somos testigos de migraciones, de gente que huye de la pobreza y de la desesperación. Somos víctimas de la intoxicación de las fake news. Tememos el progreso disruptivo, la inteligencia artificial, el cambio climático, el invierno demográfico, los nacionalismos excluyentes, el populismo y la demagogia. Pero permanecemos ciegos y sordos y no nos percatamos de que nos encontramos inmersos en un profundo cambio que condicionará el devenir de la humanidad. Zygmunt Bauman, judío polaco que escapó de su país en el 39, llamó a esta nueva realidad el mundo líquido. Decía: vivir en condiciones modernas líquidas se puede comparar a un campo minado. Todos saben que una explosión puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, pero nadie sabe cuándo ni dónde. Son, por lo tanto, momentos propicios para la demagogia, la incitación al odio y las tentaciones totalitarias. Hemos, pues, de asumir nuestro destino y orientarlo por el camino recto. Hemos de velar por la dignidad de las personas, por su libertad, por sus derechos y por la justicia social. Ahora bien, esto no se resuelve hablando solo del ayer o del mañana, sino construyendo una buena educación para las generaciones venideras. Siempre hemos creído y seguimos creyendo que la educación y la enseñanza son la mejor manera de cambiar el mundo y de progresar. Las familias y las escuelas han de enfatizar el valor de la libertad, pero también animar a los niños a preguntar, a discrepar, a dialogar, a respetar a las personas diferentes y sus opiniones y a alcanzar, cómo no, acuerdos y compromisos. Decía el juez americano Learned Hand que la verdad y la libertad radican en el corazón de los hombres y de las mujeres, y cuando allí mueren, no hay constitución, ni ley, ni tribunal que las puedan ayudar o salvar. No se trata, pues, de luchar por la libertad, sino de mantener el espíritu de la libertad vivo en el corazón de las generaciones venideras. Y esto es solo posible gracias a un proceso de educación. Lo que hace grande a un líder no es que se preocupe de lo que pueda ocurrir hoy o mañana, sino en la próxima década o generación. El poder de un líder para transformar la sociedad radica en su visión a largo plazo. De nuevo, no se trata solo de luchar contra la miseria, la ignorancia, la injusticia o la violencia, sino de mantener ese compromiso vivo a lo largo de varias generaciones. Así está escrito en el libro Proverbios 29 y 18. Sin visión, el pueblo perecerá. La solución cortoplacista puede ofrecer satisfacción inmediata, pero no resuelve el problema. El Holocausto, señoras y señores, es la maldad del hombre contra el hombre llevada a su máxima expresión. Los judíos no recordamos esta larga noche de la humanidad por victimismo. No odiamos ni guardamos rencor. No solemos mirar hacia atrás y convertirnos en estatuas de sal, sino pensamos en vivir y en contribuir a construir un mundo mejor. No obstante, aún se niega el Holocausto. Se propagan teorías acerca de las conspiraciones de los judíos
y se pide el boicot a personas y mercancías procedentes de Israel. Señoras y señores, todo esto ocurre en el 2020. Por eso el rey Felipe VI reclamaba hace unos días en Jerusalén hacer todos los esfuerzos necesarios para combatir la intolerancia ignorante, el odio y la falta total de empatía humana que permitió y dio origen al Holocausto. El ser humano necesita ser educado en el bien y para el bien, en los valores que hacen grande a una civilización, como la dignidad de las personas, el respeto al prójimo, el auxilio a los necesitados, la libertad, la justicia y la igualdad. Dice el Talmud: no estás obligado a concluir toda la obra, pero tampoco eres libre de sustraerte o eludirla. No tenemos la libertad de dejar las cosas como están. El antisemitismo afecta por igual a judíos y a no judíos. Señoras y señores, nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones es propiciar una educación que les arme de las herramientas suficientes para afrontar los retos y desafíos que enfrentarán y, sobre todo, para que nunca jamás permitan que ningún ser humano vuelva a sufrir por el hecho de ser diferente.